Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué significa pensar en América desde América? En este podcast nos acercamos a la vida, la obra y el pensamiento de Rafael Landívar, una voz que desde el siglo XVIII imaginó el territorio, la naturaleza y la identidad de este continente con una mirada que aún hoy nos interpela. A través del diálogo con especialistas, exploramos no solo su obra, sino las preguntas que sigue abriendo en nuestro presente. Esto es Rafael Landívar, entonces y ahora. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast que la Cátedra Rafael Landívar de la Universidad Rafael Landívar ha estado trabajando y que seguramente han estado escuchando. Hoy nuestro invitado es una persona que tiene un gran conocimiento sobre la Compañía de Jesús y su relación con Rafael Landívar. Nuestro invitado es el padre Jesús Ariego, quien nos acompaña desde Honduras. Él nació en Oviedo, España, el 25 de diciembre de 1949. Ingresó a la Compañía de Jesús en 1968. Es graduado de teología, es licenciado en filosofía por la Universidad de Comillas e Historia de América por la Universidad Autónoma de Madrid. Es maestro en ciencias políticas por la UNAM en México. Fue profesor de historia en la Universidad de Comillas y en las universidades centroamericanas, UCA, de El Salvador y de Nicaragua. Llegó a Honduras en 1977. Fue vicario de la parroquia de Tocoa, cofundador del equipo de reflexión, investigación y comunicación del Progreso en 1980. También fue formador de jóvenes jesuitas en los noviciados de Centroamérica y Argentina. Desde 2015 es el párroco de San Ignacio de Loyola en el Progreso Lloro, Honduras. Bienvenido, padre. Es un gran honor contar hoy con su presencia. Muchas gracias. Yo, lo que pueda colaborar, con mucho gusto. Padre, para empezar, desde su trabajo sobre la historia de la Compañía de Jesús en Centroamérica, ¿cómo deberíamos entender el lugar que ocupa Guatemala dentro del proyecto intelectual jesuita en la época colonial, en especial en relación con figuras como Rafael Landívar? Pues mire, la presencia de la Compañía de Jesús en Centroamérica durante el tiempo de la colonia, es decir, antes de la supresión de la compañía, 1767, tiene como dos frentes. Uno es marcadamente pedagógico e intelectual en Guatemala y otro más misionero en Panamá. Son como los dos frentes diferentes. En ambos sitios la compañía abrió centros universitarios, solo que el de Guatemala murió al nacer la Universidad de San Carlos, ¿verdad? El de Panamá no, el de Panamá estaba activo cuando la compañía fue suprimida. Pero diríamos que en Panamá tal vez el peso más fuerte estuvo en el trabajo misionero. Los jesuitas trabajaron con las tres etnias indígenas de Panamá, mientras que en Guatemala el énfasis, el punto fuerte fue el tema de la educación y del pensamiento, tanto filosófico como teológico. En ambos temas tuvieron una gran presencia. Hay que tener en cuenta que al centro educativo de Guatemala acudían alumnos no solo guatemaltecos, sino pues de toda Centroamérica. Por eso es que además de un colegio abrieron una residencia estudiantil que por cierto fue construida con bastante ayuda nicaragüense, o sea que ahí había alumnos de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, pues luego de Guatemala, ¿verdad? O sea que el Colegio San Lucas y la residencia universitaria, que fueron dos centros, la residencia universitaria San Francisco de Borja albergó, pues yo diría prácticamente las 3 o 4 primeras generaciones de pensadores guatemaltecos. De hecho, el claustro de la Universidad de San Carlos, hasta su tercera etapa, la mayoría son alumnos de los jesuitas, ¿verdad? Ahí estudiaron con los jesuitas. Entonces, creo que marcó mucho el origen del pensamiento en Guatemala, sí.
Qué interesante saber que este proyecto tuvo una gran intervención de parte de Nicaragua. Es algo que yo no sabía. Le agradezco mucho Sí, por contarnos. sí. Y usted ha escrito y ha publicado sobre el tema de la historia de los jesuitas. Y en uno de sus textos, usted señala que los jesuitas tenían 2 grandes ejes: evangelizar y educar. Entonces, Sí. yo ahí le tengo 2 preguntas. ¿Cómo se articulaban estas 2 dimensiones en la práctica? ¿Y qué tipo de formación intelectual y humana recibió alguien como Landívar dentro de este sistema? Bueno, en ambos lugares en Centroamérica hubo esos dos énfasis, digamos, uno más catequético, más de pedagogía de la fe, ¿verdad? Y el otro más de reflexión filosófica y teológica. Tal vez en Guatemala el énfasis más estuvo en esto segundo, pero también los jesuitas en los tiempos de vacaciones, que habían periodos de vacaciones en la educación, hacían misiones. Por ejemplo, llegaron a Honduras. Consta que también misionaron hasta Costa Rica, con mucha frecuencia El Salvador. En varios de estos países les pidieron que se quedaran y organizaran un seminario, algún tipo de centro estudiantil, pero bueno, no la compañía. Los jesuitas de Guatemala dependían de México. Entonces los superiores de México optaron más bien por fortalecer un solo centro. De hecho, hubo un colegio provisional en León, en Nicaragua, y otro en Granada, ¿verdad? Pero se cerraron, o sea que se concentró la atención en Guatemala. Eso fue el caso de Guatemala. Y era más esporádico el trabajo misionero, pero por ejemplo es frecuente que las visitas de los obispos fueran acompañadas por jesuitas y algunas cuestiones de diálogo con la fe indígena, ¿verdad? Porque la primera evangelización fue complicada para integrar valores y cosas positivas de la religión maya, ¿verdad? Pues ahí siempre hubo jesuitas, ¿verdad? Y ayudaron a los obispos, por eso tanta cercanía entre los obispos y los jesuitas primeros. Landívar es un caso un poco aparte en el sentido de que pues, es como un cerebro, ¿verdad? Una persona extraordinaria de inteligencia. A los 15 años era doctor. O sea que que Landívar, antes de entrar a la compañía, era una persona muy preparada y había leído a los clásicos. Su papá se preocupó mucho desde el principio que tuviera tutores, ¿verdad? Entonces, aunque quisieron alentar, porque casi todos los cursos los recibió ya en la Universidad de San Carlos, quisieron hacerle repetir cursos para tomar materias que había cursado en la universidad nuestra. No, era un hombre, estaba tan preparado que fácilmente le dieron sus títulos, ¿verdad? En 1746 era ya licenciado en filosofía, o sea, tenía 15 años. Una cosa extraordinaria, de inteligencia, de memoria. El general Andívar es una persona muy curiosa, una persona muy inteligente, pero a la vez cercana. No es como separada. De hecho, los recuerdos que hay de la última etapa en Bolonia, en la parroquia donde trabajó, la gente lo quería mucho. Se ve que era un hombre humilde, cercano, pero a la vez sabio, ¿verdad? Muy discreto y muy observador. Guardaba todo lo que veía en su mente y llevaba encima de él siempre los clásicos. Esa es otra cosa propia de Landívar, o sea, el estudio de la gramática y de la literatura latina y griega lo grabó, lo marcó, lo dejó señalado para siempre, ¿verdad? Y como bien sabemos, la rusticatio está escrita en muchas cosas en un cierto paralelismo con las geórgicas de Virgilio. En otras cosas se aparta, ¿verdad? Pero todo el rato hay como un diálogo, ¿verdad? De la literatura clásica y la literatura del Andino. Por ejemplo, el famoso pasaje de los castores está tomado también de otro pasaje parecido de Virgilio donde habla de las abejas en las geórgicas, ¿verdad? Y así, y así hay varios. El volcán Orullo, famoso, cuando habla del volcán, está pensando también en un volcán de Italia,
que había estallado, ¿verdad? Y que Virgilio también lo describe. Pero él es como una visión mucho más, como diría yo, no es puramente descriptivo, sino que la visión de Landívar es como más bien proyectiva. Landívar mira al futuro, no mira al pasado. Toma muchos elementos de la antigüedad clásica, de la literatura, pero él está mirando al futuro, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que tal vez lo hace original en su discreción, pero está mostrándonos más la Guatemala que él sueña, no la Guatemala, no solo la Guatemala que vivió y que conoció, ¿verdad? Él sueña una Guatemala donde, por ejemplo, haya mucha más producción, donde no estuvieran tan sometidos al monopolio de los colorantes, que era prácticamente de lo que vivían, ¿verdad? Y así está descrito los capítulos de la Rusticatio, ¿verdad? Fíjate, los libros, la segunda edición, pues la primera tenía 10 libros, la segunda 15 y un apéndice, los lagos, los volcanes, las cascadas, la cochinilla, el índigo, los castores, la gran alegoría de los castores, las minas de oro y plata, la refinación del oro y la plata, el azúcar, los ganados, los rebaños, o sea, cosas como un poco lejos del sentir de un poeta, no está describiendo una flor, está describiendo la fuente de la economía de un país. Y así termina un poco al final, ¿verdad? Con una especie de invocación a la juventud de que ojalá pongan a producir una economía más diversificada. Entonces, no sé cómo decir, es un poeta con espíritu político, en cierto sentido, ¿verdad? Un poeta que está mirando el futuro de un país y tal vez lo sueña más cuando está lejos de él, aunque muy probablemente todo este pensar, ¿verdad? De la Guatemala, diríamos, productiva, independiente, lo imaginó estando en Guatemala, pero en Bolonia como que se fraguó, pienso yo. Y a partir de este modelo educativo, centrado en el latín, la retórica y la tradición clásica, como usted ya nos decía hace un momento, mi pregunta es, ¿cómo deberíamos de leer a Landívar? ¿Como un poeta excepcional o como un producto representativo del sistema educativo jesuita? Pues yo diría un poco las dos cosas, y es un producto del sistema educativo que ponía tanto énfasis en el conocimiento de la cultura clásica, pero también es un poco excepcional en el sentido de que él construye mucho futuro desde el conocimiento que tiene de la realidad. Es un poeta con los ojos abiertos, que mira la realidad que tiene delante. Esto es muy jesuita, ¿verdad? No es un poeta que vive en el ensueño y en un poco aunque sea, aunque haya mucha estética en el relato, pero Landívar como que pone los pies en el suelo, está hablándonos de minas, está hablándonos de animales, está hablando de bosques. En parte a veces es por contradecir la imagen de los clásicos europeos que despreciaban la economía, la cultura, el desarrollo de nuestros países, ¿verdad? Entonces, esa es una parte, pero no sé cómo decís, fue formado en los estilos propios de una educación clásica, más bien la barroca, pero está como lanzado a un pensamiento ya más bien cerca de la ilustración, buscando cambiar la realidad, buscando... Eso creo que es lo novedoso de Landívar, solo que todo eso en poesía, ¿verdad? Todo eso en poesía y en latín. Y en latín, que ese es otro punto. ¿Por qué escribe en latín? Porque otros jesuitas de la línea, pero no es el único jesuita en esta línea, en esta misma línea de Landívar podíamos ubicar también, bueno, el más famoso Vizcardo, ¿verdad? Vizcardo que tuvo en relaciones incluso con independentistas, ¿verdad? Molina y el mismo Clavijero, que eran compañeros, vivieron juntos en Bolonia. En Bolonia vivían en una comunidad los que eran profesores de los jesuitas hasta que la compañía se suprimió, ¿verdad? Entonces, ahí fraguaron un pensar y un modo de ver el futuro de América. Muy probablemente Clavijero fue el que le convenció de hacer la segunda edición
de la Rusticatio, que son 5 libros más que la primera, ¿verdad? Entonces, no sé, todo esto está detrás del pensar de un hombre como discreto, callado, pero de una gran creatividad, porque realmente el poema, la Rusticatio, es una cosa de una gran creatividad, ¿verdad? Bueno, usted es historiador y hoy ha mencionado en varias ocasiones que la historia no es simple recuento del pasado, sino luz para el futuro. Yo le pregunto, ¿qué nos permite entender hoy la figura de Landívar sobre la identidad cultural e intelectual de Guatemala o de la región centroamericana? Pues mira, yo pienso que Landívar es una cosa que aporta mucho, es que, bueno, Landívar vivió la crisis más grande que la Compañía de Jesús ha vivido en su historia, que es la supresión. O sea, como sabemos, primero los jesuitas fueron expulsados de los territorios del Imperio Español y el año 1773, cuando Landívar estaba ya en Bolonia, la compañía fue suprimida. O sea que el que era jesuita dejaba de serlo. Los que no eran sacerdotes quedaron en nada. Y los que eran sacerdotes como Landívar, pues se incorporaron como párrocos, como ayudantes en las parroquias, y el Estado les pasaba una pequeña contribución que era parte de los capitales que el Estado había acumulado en la venta de las propiedades de los jesuitas, ¿verdad? Así era la vida. O sea, yo creo que nunca ha habido en la historia de los jesuitas una experiencia tan difícil, tan dura, ¿verdad? Piensen que nosotros tenemos un voto especial al Papa, que no existe en otras órdenes, el famoso cuarto voto de obediencia al Papa. O sea, pocas órdenes religiosas están marcadas por la fidelidad al Papa tan fuerte como nosotros. Y sin embargo el Papa nos suprimió. Entonces eso debió de ser una crisis muy grande. Hay algunos relatos de que incluso los jesuitas en Italia estaban exilados, la mayoría, en territorios pontificios, construían obras de teatro pensando que era el final, una mirada como catastrófica, ¿verdad? Mientras que Landívar, y creo que esto es lo que nos puede iluminar mucho, es Landívar construye futuro, abre puertas al futuro, imagina, no sé, abre, siendo un poeta, abre como puertas a imaginar una economía nueva, unas relaciones nuevas. Ese último himno que le dedica a la juventud guatemalteca es como una especie de exordio, proponiéndole una manera nueva de vivir el futuro. Entonces, esto me parece que es una cosa para nosotros importante, no hundirnos en la tristeza de lo que no tenemos, sino abrirnos al futuro de lo que podemos construir. Siendo así que era un hombre tan del sentimiento y de la emoción, supo, en los escritos, supo mantenerse firme y, digamos, defender como un proyecto, ¿verdad? En la vida de Landívar, más bien la idea que tenemos, los datos que tenemos es que atravesó grandes crisis de sentimientos como de depresión. Una, parece que viniendo una vez de una visita a una comunidad donde había ido a dar misa, se produjo una gran lluvia, subió un río y casi se ahoga. Entonces estuvo ahí deprimido, fue a pedir a unas monjas que rezaran por él, porque no podía ni dormir. La otra fue cuando mataron en el presidio a un compañero que había ido a asistir a 2 condenados que iban a ser ajusticiados, y estos condenados lo mataron, ¿verdad? Entonces, tuvo momentos de grandes tristezas en su vida, y sin duda que al comienzo el exilio debió de ser duro, ¿verdad? Ese viaje donde murieron más de 200 personas solo de la provincia mexicana, ¿verdad? El viaje desde primero hasta Cuba, de Cuba hasta Córcega, ahí el Papa no los quería recibir hasta que pasaron a Italia. Bueno, fue una experiencia bien dura. Sin embargo, lo que la Rusticación nos muestra es un proyecto de futuro, abrirse al futuro. En medio de la nostalgia y de la tristeza del poeta, siempre hay como una mirada hacia el futuro, ¿verdad? Y una invitación a los jóvenes, sobre todo a construirlo.
Dándole un poco de giro a nuestra conversación, hay un tema que usted aborda en sus textos y del que me gustaría que hablemos. En sus trabajos aparece el exilio como una experiencia decisiva para los jesuitas. ¿Cómo transforma el destierro la manera en que Landívar piensa América y escribe Rusticatio Mexicana? Yo creo que la transformación principal es una discreta, porque es discreta, pero bastante clara, imagen de una América más independiente, más libre, más autónoma, no tan vinculada al monopolio económico, que haya más diversidad. Varias veces lo sugiere en esos relatos que hace de las riquezas agrícolas de Guatemala. Bueno, él junta México y Guatemala, porque en Europa no había ese distingo, entonces por eso es que la rusticación es mexicana, pero es mexicana y es guatemalteca. Entonces, yo creo que abre como una apertura al futuro, el futuro económico, a la esperanza, a la laboriosidad. Otra cosa, una mirada sobre el mundo indígena positiva, a diferencia de las miradas de, por ejemplo, de Pau y de Buffon, que eran bastante negativas sobre la población indígena, como que la imaginaban incapaz del trabajo, ¿verdad? Entonces, o sea, yo diría que es una mirada positiva, optimista, creativa. Así termina el poema, ¿verdad? Así termina el poema, ¿verdad? Como una invitación a emprender una tarea diferente y nueva, ¿verdad? Y ya para terminar, porque ya se nos está yendo un poquito el tiempo, le tengo una última pregunta para retomar esta idea de Landívar desde el presente. Si hoy leyéramos o si hoy leemos a Landívar desde el presente, ¿qué aspectos de su pensamiento siguen siendo relevantes para comprender la relación entre cultura, identidad y territorio en lo que actualmente es Centroamérica? Pues yo pienso que una cosa importante es como rescatar nuestros valores propios, rescatar nuestros valores propios. Yo no nací en Centroamérica, pero tengo 40 años de vivir aquí. Entonces, creo que esta cultura tiene unos valores propios. Hay un capítulo famoso en el canto, en el libro sexto, que es el famoso relato sobre los castores, ¿verdad? Y ahí hace como una descripción, parece no sé, cómo llama la atención que se detenga tanto en esto, ¿verdad? Pero hace una descripción de la laboriosidad, de la capacidad de trabajar en grupo, de la creatividad de los castores, de la organización que entre ellos tienen. Y hace énfasis en que no hay como una autoridad absoluta entre ellos, ¿verdad? Este paz la viene a interrumpir el cazador, ¿verdad? Es un poco como una alegoría del mundo de la organización de la colonia, ¿verdad? Entonces yo pienso que una de las pistas de futuro que nos da la Rusticatio y la Andívar en general es rescatar los valores propios de nuestras culturas, que los tenemos, ¿verdad? Rescatar nuestro modo propio de ser, de desarrollarnos, sin querer imitar a otros, ¿verdad? Ahora todos se van por querer imitar a El Salvador, querer imitar a México, querer imitar, no sé, rescatar los valores que cada cultura tiene, potenciarlos, desarrollarlos. Y claro que no hay un modo de vivir autónomo, todas las culturas se interrelacionan, pero no vamos a crecer si no somos capaces de valorar lo que tenemos y hacerlo crecer. Esto entre los jóvenes lo veo importante porque recorremos el peligro con la globalización como de perder la identidad de lo propio, ¿verdad? Eso creo que la Andívar nos ayuda a rescatar, ¿verdad? Pues muchas gracias. Yo creo que ha sido un buen tiempo de mucho aprendizaje para, pues para mí sobre todo, pero también para la gente que nos escucha. Así que le agradezco mucho, padre. Ha sido un honor tenerlo como invitado y estoy seguro de que quienes nos escuchan disfrutarán la conversación tanto como yo lo he hecho. No sé si tiene algunas palabras finales, algo que le gustaría comentar. Como bien saben ustedes, la idea original de los jesuitas era crear una única universidad en Centroamérica, la UCA.
porque la CA de UCA no es como algunos piensan, Universidad Católica, es una universidad centroamericana, una sola universidad común que tuviera varias sedes, Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, se pensaba también en Costa Rica. Esto no se pudo llevar a cabo por las dificultades de aquella época, entonces, bueno, hubo varios nombres, varios estatutos, varias maneras, pero siempre un poco es lo mismo, esto de construir desde lo que somos, que al fin es lo que va a quedar, ¿verdad? Construir desde nuestras culturas, desde nuestro modo de ser. Entonces, yo creo que la universidad, la de ustedes, tiene un gran papel y creo que ha hecho una gran labor de rescatar los valores y los principios de la cultura guatemalteca. Tiene una gran misión como de levantar el ánimo, descubrir, porque hay muchos que están como enterrados, esos valores, ¿verdad? El descubrir los valores étnicos, los valores artísticos, los valores de la convivencia, ¿verdad? De un país con tanta riqueza de culturas y de lenguas y de diversidades, ¿verdad? Ese me parece que es una gran tarea que le queda a la universidad y yo creo que la están haciendo hasta donde yo me doy cuenta. Creo que la universidad ha crecido mucho en esto, en abrirse a diversas perspectivas, no solo lo técnico y lo científico, ¿verdad? Pues gracias y trataremos de seguir trabajando en esto. Así que pues hasta pronto. Gracias, Padre. Y a quienes nos escuchan, ya saben que pueden escuchar nuestros otros episodios sobre Rafael Andívar. Fue un gusto y nos vemos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la obra y el pensamiento de Rafael Landívar. Los invitamos a seguir explorando los próximos episodios, donde continuaremos descubriendo nuevas lecturas y resonancias de su obra en nuestro tiempo. Este podcast es una producción de la Cátedra Rafael Landívar de la Universidad Rafael Landívar.